¿Sabías que Lewis Hamilton estuvo a punto de ser despedido? Y no estamos hablando de sus primeros años en la Fórmula 1. Esto ocurrió mucho después, cuando ya era 7 veces campeón del mundo, cuando ya había batido récords históricos y parecía intocable. Pero incluso las leyendas tienen momentos críticos. Quédate, porque esto que te voy a contar parece mentira, pero es tan real como la presión en la última curva de Mónaco. Soy Lewis Hamilton Videos, y hoy vas a conocer uno de los capítulos menos conocidos y más tensos de la carrera de Lewis. Y no es un rumor. Es una historia de decisiones internas, errores, política, tensión y ese silencio incómodo que precede a una tormenta. Imagínate por un momento esto. Estás en Cientuelo, la escudería más dominante de los últimos años. Has llevado ese equipo a la cima una y otra vez. Has construido una era. Has sido el rostro, el emblema, el corazón. Pero un día, todo empieza a cambiar. Las reuniones ya no son iguales. Las caras, menos familiares. Las respuestas, más frías. Y de repente los rumores. No está comprometido. Ya no es el de antes. ¿Y si buscamos sangre nueva? Sí, hablamos de Lewis Hamilton. Y por muy increíble que parezca, hubo una etapa, no hace tanto, en la que desde lo más alto del equipo empezaron a plantearse seriamente si había llegado el momento de cerrar el ciclo. Todo empezó cuando las cosas dejaron de funcionar como antes. El coche dejó de ser el mejor, los podios escaseaban y la frustración crecía. Pero no solo en pista. Dentro del box también se respiraba una tensión que muchos fingían no ver. Hamilton seguía, siendo el más rápido, pero ya no era el favorito. Y eso, en un equipo como ese, se nota. No lo dicen públicamente, pero sí lo sienten. En los gestos, en los mensajes, en los pequeños cambios de actitud. Hubo reuniones privadas, decisiones internas, conversaciones en pasillos sin micrófonos. Y en ese contexto, hubo voces, muy influyentes, que empezaron a decirlo en voz alta. Quizás es hora de pensar en otro piloto. Quizás estamos aferrándonos a una era que ya terminó. Y aunque no se dijo oficialmente, dentro del paddock se sabía. Se sentía. Lo más duro de todo es que Hamilton lo notó. Lo olió en el aire, como un cazador huele. El peligro. Y esa es una de las cosas que más duele. Sentir que tu equipo, ese al que diste todo, empieza a mirar hacia otro lado. Y aún más duro. Darte cuenta de que tú también te estás apagando, que ya no estás disfrutando, que hay algo dentro de ti que dice, ya no es lo mismo. Hubo un punto, y esto lo han confirmado fuentes cercanas, en el que Hamilton estuvo al borde de tomar una decisión drástica. No por ego, no por dinero, por respeto, por identidad. Porque seguir en un sitio donde ya no te quieren es una forma de traicionarte a ti mismo. Y él lo sabía. En ese momento, nadie lo decía en público, pero el ambiente estaba enrarecido. Las declaraciones se volvieron diplomáticas, los abrazos más breves, las celebraciones más frías. Hamilton estaba luchando por mantenerse, no solo como piloto, sino como símbolo. Porque cuando llevas tanto tiempo al frente, ya no corres solo por ti, corres por un legado. Y aquí es donde entra esa palabra que muchos olvidan cuando se habla de campeones. Presión. No solo es manejar a más de 300 kilómetros, no solo es adelantar en lluvia o salvar un neumático en las últimas vueltas. Es también soportar el peso de una historia, de una afición, de expectativas. Y Hamilton cargaba con todo eso, mientras
Algunos dentro de su equipo pensaban en su reemplazo. Y te voy a decir algo más. No fue el rendimiento lo que casi lo dejó fuera. Fue la política. Las agendas. Los intereses. Las ganas de abrir una nueva era sin mirar atrás. Querían cerrar el capítulo Hamilton para escribir uno nuevo. Y sí, estaban dispuestos a hacerlo, aunque fuera antes de tiempo. Pero entonces pasó algo inesperado. Lewis, como ha hecho tantas veces, volvió a tomar el control de su destino. No con palabras, no con promesas, con actitud, con presencia. Cambió la forma en la que se comunicaba. Cambió su relación con el equipo. Se involucró en los detalles. Y sobre todo, tomó una decisión que nadie vio venir, pero que cambió por completo el rumbo de su carrera. Fue un golpe sobre la mesa. Uno silencioso pero rotundo. Dijo: si me queréis fuera, no me vais a echar. Me voy yo. Pero lo haré a mi manera, cuando yo decida. Y con estilo. Esa jugada desconcertó a todos. Porque mientras muchos lo daban por acabado, él ya estaba trabajando en su próximo movimiento. Y ese movimiento no solo era brillante, era histórico. Pero no te lo voy a contar todavía. Porque lo importante aquí es el momento previo. Esa etapa donde pudo haberse venido abajo. Donde pudo haber desaparecido entre declaraciones vagas y despedidas sin gloria. ¿Te imaginas cómo habría sido? ¿Un comunicado frío? ¿Una salida por la puerta de atrás? ¿Un gracias por todo? ¿Sin alma? Estuvimos a nada de ver eso. Y sinceramente habría sido una traición a todo lo que representa Hamilton. Porque este no es un piloto más, es un ícono, un cambio de era. Y merece algo más grande. Y por eso estás aquí. Porque sabes que la historia no terminó ahí. Porque sentiste que algo grande se venía. Y tenía razón. El día en que casi lo despiden fue también el día en que renació. Donde dejó de ser solo una leyenda del pasado y se convirtió en un piloto con futuro. Porque los grandes no se van cuando los echan, se van cuando quieren. Y Lewis Hamilton aún no ha terminado. ¿Quieres saber cuál fue el siguiente paso que lo cambió todo? ¿Cuál fue el movimiento que silenció a sus críticos y encendió una nueva chispa en su carrera? Pues no te vayas, porque eso lo vamos a contar en el próximo video. Y créeme, no te lo puedes perder. Y ahora que seguimos, vamos a ir aún más profundo. Porque esto no fue solo un mal momento o una mala temporada. No. Esto fue un punto de quiebre. Una línea invisible que dividió el antes y el después de Hamilton dentro del equipo, con el que conquistó casi todo. Verás, cuando llevas años en la cima, cuando todo gira a tu alrededor, empiezas a notar los cambios aunque nadie los diga. Y Lewis, con la experiencia que tiene, supo leer cada silencio, cada movimiento de los ingenieros, cada decisión que ya no pasaba por él. Y entonces empezó a hacer lo que solo hacen los que realmente entienden el juego: observar en silencio. Mientras muchos lo veían sonreír en las cámaras, en el paddock ya estaba dibujando su nueva estrategia. Empezó a cambiar sus horarios, a filtrar menos información, a proteger sus reuniones, a moverse con cautela. Porque cuando sientes que ya no eres parte del plan, solo te quedan dos opciones: suplicar por un lugar o diseñar uno nuevo. Y adivina qué eligió Lewis. Exacto. Empezó a construir su propio camino, con calma, sin prisas, pero con una determinación brutal. Lo más curioso es que mientras todo eso pasaba, la prensa estaba distraída con otras cosas. Que si el nuevo coche,
que si el rendimiento de los jóvenes, que si los errores de estrategia. Nadie estaba viendo la verdadera historia. Nadie estaba prestando atención al elefante en la sala. Que el hombre más exitoso de la historia moderna de la F1 estaba siendo apartado, poco a poco, como si ya no fuera necesario. Y no fue una decisión directa. Fue más sutil. Dejaron de pedir su opinión en ciertos temas técnicos. Empezaron a valorar más los datos que sus sensaciones. Le asignaron menos responsabilidades fuera de la pista. Y poco a poco, la narrativa cambió. De líder absoluto a piloto veterano. Esa etiqueta, que parece tan inofensiva, fue la primera estocada. Porque cuando a un campeón lo empiezan a llamar veterano, sin hablar de su velocidad, sin hablar de su hambre, sin reconocer su legado vivo, lo que están diciendo, sin decirlo, es que ya están pensando en lo que viene después de ti. Y aquí es donde la historia se vuelve más cruda. Hubo un momento concreto, y esto nos lo contaron fuentes muy cercanas, donde se consideró formalmente no renovar su contrato. Se discutió en despachos cerrados. Se analizaron las posibles consecuencias. Y aunque al final se optó por mantenerlo un poco más, quedó claro que ya no era el plan A. Que, en el fondo, se le estaba empujando hacia la salida, sin tener que empujar. Pero aquí viene lo increíble. Hamilton no solo no se dejó arrinconar, usó toda esa situación como combustible. Como hace en la pista cuando alguien lo arrincona en la curva 1. No levanta, no se achica, no se rinde. Acelera. Esa aceleración no fue solo mental. Empezó a trabajar con nuevos ingenieros, a pedir análisis personalizados, a revisar telemetrías por su cuenta, a estudiar a los jóvenes que venían detrás para anticiparse, a reinventarse dentro de un sistema que ya no lo trataba como su prioridad. Y sí, aunque muchos no lo vieron, eso fue lo que mantuvo a Hamilton en la pelea. No el coche. No las estrategias. Fue su capacidad brutal de resistir cuando el viento va en contra. Porque estar motivado cuando ganas es fácil. Lo difícil es seguir levantándote cuando el sistema entero quiere que te sientes. Y ahora, si miramos hacia atrás, todo cuadra. Los mensajes sutiles en redes sociales. Las entrevistas con respuestas medidas. Las miradas esquivas en el pit wall. Era el lenguaje silencioso de alguien que sabía que se le estaba acabando el tiempo, pero que también sabía que todavía tenía una última carta por jugar. Y esa carta, vaya si sorprendió. Nadie lo esperaba. Ni los medios, ni los fans, ni los miembros del equipo. Fue un movimiento que redefinió todo el tablero de la Fórmula 1. Porque no se trataba solo de cambiar de colores, ni de firmar un contrato nuevo. Se trataba de mandar un mensaje. Uno claro, directo y brutal. No me vais a sacar. Me voy porque quiero. Y porque sé que aún tengo gasolina para hacer historia. Y ahí es cuando muchos dentro del paddock se dieron cuenta de que lo habían subestimado. Pensaron que lo tenían controlado, que ya estaba de salida, que su tiempo había pasado, y de repente el que estaba acabado volvió a ser el centro de todas las conversaciones. Volvió a liderar titulares. Volvió a inspirar miedo y respeto. Pero lo más importante es esto. Volvió a conectar con algo que había perdido. Con la pasión. Con el hambre. Con ese fuego que hace que Lewis Hamilton no sea solo un piloto, sino un fenómeno. Porque sí, estuvo a punto de ser despedido. Sí, estuvo a punto de cerrar su ciclo en silencio. Pero al final, lo que decidió fue mucho más poderoso. Escribir su final a su manera. Y lo está haciendo con estilo,
con elegancia y con el rugido de un motor que todavía tiene mucho que decir. ¿Te imaginas lo que puede pasar ahora que está completamente motivado? Ahora que ha salido de ese entorno que ya no lo valoraba. Ahora que ha vuelto a ser el Lewis que corre sin cadenas. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos en los próximos vídeos. Así que si quieres seguir esta historia como nunca antes Telin te la ha contado, suscríbete ahora. No te lo digo solo por compromiso. Te lo digo porque aquí en Lewis Hamilton, videos, estamos contando la historia que otros no se atreven a mostrar. La humana. La del piloto, sí. Pero también la del hombre que, contra todo pronóstico, sigue escribiendo historia en tiempo real. Y aún queda lo mejor. Créeme. Y claro que voy a seguir. Porque esta historia aún no ha terminado. Apenas estamos entrando en la parte más fascinante. La del renacer. Y no es una exageración. Porque esto no es solo una continuación de su carrera. Esto es una declaración de guerra silenciosa. Un mensaje a todo el mundo de la Fórmula 1. No me he ido. He vuelto. Y esta vez no tengo nada que perder. ¿Sabes qué pasa cuando un campeón ya lo ha ganado todo y aún así sigue hambriento? Que se convierte en 1910, su versión más peligrosa. Lewis Hamilton ya no corre por probar nada. Corre por legado. Corre por amor propio. Corre porque a pesar de los años, sigue sintiendo esa chispa en el pecho cada vez que se apagan las luces. Y ahora, lejos de ese entorno que lo estaba apagando, empieza a mostrar señales de esa antigua versión suya. Esa que todos los fans recordamos con admiración. El Hamilton que no tenía miedo de frenar tarde. Que miraba al rival de reojo en la parrilla y le ganaba antes de la primera curva. Que hablaba en pista, pero también sabía cuándo dar un golpe mediático sin abrir demasiado la boca. Y si te estás preguntando por qué nadie lo vio venir, la respuesta es sencilla. Se olvidaron de quién es Lewis Hamilton. Lo encasillaron en estadísticas, lo encajaron en la edad, lo catalogaron como parte del pasado. Pero hay algo que no puedes medir con telemetría ni analizar con gráficos: el espíritu competitivo. Eso, o lo tienes o no. Y él lo tiene como el primer día. Por eso esta nueva etapa no es un simple capítulo final, es un nuevo comienzo. Uno que se escribe con todas las lecciones que aprendió en la oscuridad. Porque hay que decirlo claro, Hamilton ha pasado por momentos donde nadie apostaba por él, donde la narrativa era que ya no estaba al nivel, donde parecía que todo el mundo quería pasar página, menos él. Y eso es lo que hace que este momento sea tan poderoso. Ya no necesita impresionar a nadie. Ya no necesita demostrar que es uno de los grandes. Eso está más que claro. Pero aún así, lo va a hacer. Porque ahora corre por él, no por el reconocimiento. Corre porque sabe que su historia aún no está completa. Y lo más bonito es que tú y yo vamos a estar aquí para vivir la vuelta a vuelta. Vamos a ver a un Hamilton distinto, más maduro, más calculador, pero con ese mismo fuego que tenía cuando debutó en 2007 y sacudió el mundo de la F1 desde el primer Gran Premio. Y esa combinación es letal. Porque ahora no solo es rápido, es sabio, es paciente, sabe cuándo atacar y sabe cuándo esperar. Muchos pensaban que lo mejor de su carrera ya había pasado, pero están a punto de presenciar algo mucho más interesante: el renacimiento de una leyenda. Porque no hay nada más inspirador que ver a alguien levantarse después de haber sido subestimado,
Y si hay algo que la Fórmula 1 nos ha enseñado, es que nunca debes dar por acabado a un verdadero campeón. Y te diré algo más, porque esto es importante. No se trata solo de Lewis Hamilton. Se trata de lo que representa. De la idea de no rendirse, cuando todo parece ir en tu contra. De levantarte cuando los que estaban a tu lado ya no están. De reinventarte cuando los demás creen que ya estás acabado. De mirar hacia el futuro y decir, aún no he terminado. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? Y ahora míralo. Tranquilo, enfocado, con un plan. Alejado de las distracciones. Con una nueva motivación. Y lo mejor de todo, con una base de fans como tú y como yo, que nunca dejamos de creer. Que seguimos aquí, viendo cada carrera, analizando cada vuelta, celebrando cada adelantamiento como si fuera el primero. Así que te lo digo con total sinceridad. Lo que viene puede ser aún más grande que lo que ya vimos. Y sé que eso parece imposible. Porque estamos hablando del hombre que igualó a Schumacher, que redefinió lo que significa ser un piloto moderno, que llevó la F1 más allá de las pistas. Pero justamente por eso, no hay límites. Porque cuando alguien como Hamilton decide escribir su propio final, no se conforma con algo normal. Va por algo épico. ¿Y sabes qué es lo más emocionante de todo esto? Que aún hay cosas que no se han contado. Conversaciones que nunca salieron a la luz. Tensiones dentro del equipo que siguen ocultas. Negociaciones, cláusulas, traiciones silenciosas. Todo eso existe. Y poco a poco vamos a ir sacándolo aquí, en Lewis Hamilton Videos. Porque este canal no está aquí solo para celebrar las victorias. Está aquí para contar la verdad completa, la historia que hay detrás de cada casco, de cada decisión, de cada movimiento en el tablero. Así que si estás aquí, es porque eres parte de algo más grande. No solo eres fan de un piloto, eres testigo de una historia que sigue escribiéndose en tiempo real. Y te prometo que vas a querer ver cómo termina. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que lo subestimaron? ¿Crees que lo querían fuera antes de tiempo? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión, porque aquí tu voz también cuenta. Somos una comunidad y estamos todos juntos en esta historia. Y recuerda, esto no ha acabado. Apenas está comenzando. Nos vemos en el próximo vídeo.